Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Buenos días, les damos una cálida bienvenida y cordial saludo desde Positiva, Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora de esta acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la próxima hora en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que les pedimos estar atentos y participar activamente. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que deseen y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para respuesta a las preguntas planteadas. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros en el Sector Comercio, con la temática titulada Sesión 5, Estabilidad Ocupacional Reforzada en el Sector Comercio. Invitamos a nuestro experto, el doctor Jesús Palomino. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, auditor interno OSHA 18001, docente universitario. Doctor Jesús Palomino, muy buenos días. Nos alegra mucho contar con tu presencia y bienvenido. Buenos días, Claudia. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días para todas las personas que nos están hoy observando. Doctor Jesús, Es qué un pena que te placer. interrumpa, no estamos viendo tu pantalla ni tu cámara tampoco. Me disculpo, me disculpo. Ahora sí. ¿Me confirmas? Casi siempre me No, ocurre te esto. estamos viendo a ti, pero no vemos tu pantalla. Entonces, ay, Dios mío. ¿Me permiten compartir? Perfecto. Volvió y se salió. Ya, no. Ok. Muchas gracias. Me disculpo para todos. Bienvenidos a la sesión número 5, Estabilidad Ocupacional Reforzada en el Sector Comercio. Y como es habitual, comencemos con el sondeo inicial. Adelante, Clau. Palomino, claro que sí, iniciaremos con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que esto se llevará a cabo en dos momentos durante el evento, uno al comenzar y el otro al finalizar. El propósito del sondeo inicial es evaluar los conocimientos previos de los participantes antes de esta actividad educativa, mientras que el objetivo del sondeo final es identificar los conocimientos adquiridos durante el evento. Con el propósito del sondeo claro, comenzamos con nuestra primera pregunta. Para terminar la relación laboral con una persona en situación de debilidad manifiesta se necesita permiso de A, ARL, B, EPS, C, Ministerio de Trabajo, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, ARL con un 0%, B, EPS con un 6%, C, Ministerio de Trabajo con un 29%, D, todas las anteriores con un 47%, E, ninguna de las anteriores con un 18%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La Ley 361 de 1997 es conocida como A. Ley de Salud Mental, B. Ley de Doctor Jesús Palomino, ¿me indicas cómo se pronuncia la pregunta número B, por favor? Sí, la ley 361 del 97 es conocida como A, Ley de Salud Mental, B, Ley Klopatovsky. Muchas gracias, Doc. C. Ley contra el ruido, de todas las anteriores, E. ninguna de las anteriores. De nuestra segunda pregunta. A, ley de salud mental con un 18%, B, ley de Klopatovsky con un 47%, C, ley contra el ruido con un 0%, D, todas las anteriores con un 12%, E, ninguna de las anteriores con un 24%. Continuamos con nuestra tercera pregunta. La expresión choque de trenes aplica a las diferencias por fuera de salud entre A, EPS y ARL, B, Empresa y Ministerio de Trabajo, C, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia,
D, ninguna de las anteriores. Estas son las respuestas en nuestra tercera pregunta. A, EPS y ARL con un 30%, B, Empresa y Ministerio de Trabajo con un 15%, C, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia con un 55%, D, ninguna de las anteriores con un 0%. Sin más preámbulo, le damos paso a nuestro experto, el doctor Jesús Palomino. Muchas gracias, Claudia. La reflexión de hoy la tomamos de Kina Rep, quien era una joven de unos 20, 21 años, que fue a trabajar en una empresa procesadora de pescado en Alaska, y en su primer día de trabajo, cuando estaba trabajando en una banda transportadora, sufrió un accidente grave que casi le cuesta la vida y perdió uno de sus brazos. A partir de ese momento, la niña ha generado o se ha dedicado a dictar charlas, conferencias motivacionales, explicando a los trabajadores los peligros para prevenir los accidentes. Y me gustó la frase que ella dice: tú eres tu última línea de defensa en materia de seguridad. Todo se reduce a ti. Y ella tiene razón en decirlo. Sufrió un accidente gravísimo. Por tanto, hoy, la charla que tenemos con ustedes, independiente del dinero, de la protección que nos brinde la ley o la justicia, hemos considerado que lo más importante es la salud. Y segundo, independientemente de los cuidados, protección que nos brinde el empleador, si el trabajador no usa sus elementos, no sigue los procedimientos de trabajo, no se cuida, pues obviamente es poco lo que podemos hacer frente a su propia falta de cuidado. Por tanto, esta reflexión me he detenido un tanto en ella porque nos parece perfecta. Cuidémonos, y no solamente a nosotros, también a nuestros compañeros. El contenido para esta sesión: definamos qué es la estabilidad laboral, cuáles son las clases de estabilidad que encontramos, los requisitos que señalan las altas cortes para poder acceder a la estabilidad, y revisemos, eso sí, sentencias importantes que tienen que ver con el tema. Objetivos: vamos a conocer los aspectos legales de la estabilidad ocupacional reforzada, estudiaremos de inmediato los requisitos de las altas cortes y a lo largo de la charla vamos brindando herramientas jurídicas que faciliten en un momento determinado la toma de decisiones. Es común, es frecuente escuchar a empleadores que dicen: bótalo, échalo, porque la persona está enferma, porque no puede trabajar, porque hay que reubicarla. Entonces, mucho cuidado, hay mucha protección, demasiada protección a las personas con limitaciones, y por eso vamos a analizar estos aspectos. Corrían los años 60, 70, hace mucho tiempo, muchos de ustedes no habían nacido, cuando por la televisión, cuando era en blanco y negro, se emitía una propaganda en la que, al son de un baile salsero, el Ballet de Cali, famosísimo por sus coreografías y salsa, entraban bailando y se veían las manos de un pianista, y al final de la sesión los bailarines se despedían y el pianista ya no se veían las manos, sino aparecía y decía: con las manos también se pueden hacer mover los pies. Y ese joven pianista era en ese entonces el señor Jairo Kropotkovsky, hoy senador de la República. El senador Kropotkovsky, bueno, fue senador de la República, hoy ya no lo es. Tuvo un accidente en carretera, un accidente automovilístico, y él en una entrevista señaló: a causa del accidente estuve malherido y unas personas menesterosas me brindaron auxilio, pero lamentablemente me cargaron como un saco de papas, o sea, unos por los brazos, otros por las piernas, y eso afectó mi columna
se habló del injerto de células madres, él se ofreció como voluntario y el señor Jairo Kolpatowski fue el ponente que tiene que ver con la protección a las personas incapacitadas, a las personas limitadas, a la prohibición de despedir por causa de su salud o su limitación a estas personas. Por ello, a la ley 361 del 97 se le conoce hoy como la ley Klopatowski. Entrando en materia, la estabilidad laboral es una figura, una protección que se le brinda a los trabajadores para que no puedan ser despedidos por razón de alguna circunstancia, entre ellas las que vamos a analizar, su situación de salud. Y el empleador que desee hacer uso de su prerrogativa de dar por terminado el contrato por X o Y causa, tendrá que solicitar un permiso, ya sea a un juez laboral o al Ministerio del Trabajo. Entonces hablamos de estabilidad laboral reforzada porque uno tiene un empleo estable cuando tiene un contrato de trabajo indefinido, le pagan bien, la empresa es muy buena y uno dice, no, yo tengo estabilidad en mi empresa, allí no echan a nadie, pero se refuerce esa estabilidad para aquellas personas que, uno, mujeres en estado de embarazo. Ustedes saben que no se pueden despedir. Segundo, trabajadores aforados. Aquellos trabajadores líderes sindicales de las directivas, generalmente son 5, o quienes conforman un sindicato, si no estoy mal, durante los primeros 2 meses tienen un fuero y el empleador que quisiera despedir a un trabajador con fuero sindical tendrá que iniciar el respectivo proceso ante un juez laboral. Tercero, que es el tema que nos convoca en esta ocasión, las personas limitadas por la debilidad manifiesta, también conocido como fuero de salud. Cuarto, las personas próximas a pensionarse, retén social, y no olvidemos que la víctima y testigo de acoso laboral, al igual que la víctima y testigo de acoso sexual, gozan de un blindaje, de una protección, de una estabilidad, un fuero durante los 6 meses siguientes a la presentación de la queja por acoso o la presentación de la denuncia o queja por acoso sexual. En el caso de la presentación de la queja por acoso, siempre y cuando el Ministerio del Trabajo verifique la ocurrencia de los hechos. También encontraremos por ahí protección a padres y madres adoptantes, gestantes, mujeres cabeza de familia, pero principalmente me quise detener en esto. Por tanto, hoy vamos a charlar estabilidad ocupacional reforzada. Y usted mira, bueno, pero venías hablando de estabilidad laboral reforzada y me cambias el término. Sí, hoy hablamos de estabilidad ocupacional reforzada y ya les explicaré por qué. Repasemos en primer lugar el artículo 26 de la ley 361 del 97, que como ya hemos dicho, su ponente fue el senador para ese momento, Jairo Kolpatowski, quien por haber padecido un accidente y haber quedado inválido, pues le dieron la cortesía y hoy conocemos a esta ley como la ley Kolpatowski. El artículo 26, lo voy a leer textualmente, la parte que nos interesa, dice así. Ninguna persona en situación de discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que medie permiso o autorización de la oficina del trabajo. Quiere decir que si un empleador va a dar por terminado el contrato de trabajo de una persona que tiene una limitación, debe solicitar permiso al Ministerio del Trabajo, pues de lo contrario, esa terminación o ese despido sería ineficaz. Continúa diciendo el artículo 26, no obstante, quienes fueron despedidos o su contrato terminado por razón de su discapacidad, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, es decir, sin el permiso respectivo del inspector del trabajo, estas personas despedidas tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, amén del reintegro y los demás derechos a que hubiera lugar. Este artículo, queridos empleadores, lo conocen
al pie de la letra, minuciosamente, y lo interpretan adecuadamente los trabajadores limitados. ¿Por qué? Porque obviamente ellos, al sentirse afectados, cuando van a las consultas de los médicos, etcétera, se encuentran con otras personas, consultan con sus abogados y el abogado le dice, usted está en fuero de salud, usted tiene una protección especial, una estabilidad ocupacional reforzada, usted no puede ser despedido sin el permiso del Ministerio del Trabajo. Mi sugerencia inicial, nunca tomen una decisión de este calibre si no lo han consultado previamente con su abogado laboral de confianza, con el jurídico de la empresa, para no cometer los errores que más adelante vamos a observar. Sea la oportunidad para revisar el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que señala que cuando un trabajador o una persona tiene una enfermedad contagiosa o crónica, que no sea profesional, quiere decir, es una enfermedad por un evento común, y que permanezca incapacitado por más de 180 días, lógicamente no se ha recuperado, entonces esta es una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Y que, lógicamente, no exime al empleador a las obligaciones y pagos de los 180 días, etcétera, etcétera. Este artículo, mirado así muy rápidamente, nos puede llevar al error de autorizar o tomar la decisión de un despido simplemente porque el Código Sustantivo así lo dice. Es más, alguien le dirá, con la reforma laboral no tocaron para nada este artículo. O sea, que usted puede dar por terminado el contrato de trabajo a una persona que tenga una enfermedad común, crónica, o sea, que no se ha recuperado, no se va a recuperar y tenga más de 180 días. Un momento quieto en primera, como diríamos los costeños. En el año 2019, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-200 de ese año, revisó la constitucionalidad de este artículo y señaló lo siguiente. Lo declaramos exequible, quiere decir, es válido este artículo, este despido, siempre y cuando, dijo la Corte, siempre y cuando se solicite y se obtenga autorización del Ministerio del Trabajo para dar por terminado el contrato de trabajo de una persona con una enfermedad incurable que tenga más de 180 días. Repito y me detengo porque este es un tema muy, pero muy importante, tanto para el empleador como para la empresa, como para la familia, y debe quedar claro, o por lo menos las guías y orientaciones deben provocar en usted la intención de consultar más a profundidad estas sentencias. Veamos. Dijo la Corte, usted, empresa, si quiere despedir a una persona que lleva más de 180 días por una enfermedad común, cuyo tratamiento no lo está rehabilitando, que prácticamente es incurable, que no se va a recuperar, que va a quedar enfermo, para poder despedirlo, pida permiso del Ministerio del Trabajo. No se guíe solamente porque el artículo 62 lo dijo, no, despídalo. No, porque si usted lo despide sin el permiso del Ministerio del Trabajo y el trabajador presenta una tutela, téngalo por seguro que el juez de tutela va a ordenar el reintegro, además del pago de los 180 días, etcétera, etcétera. Entonces, primera observación, no podemos despedir a nadie que tenga una debilidad manifiesta si no existe la autorización del Ministerio del Trabajo. Pero más adelante usted se estará preguntando, ¿y si ese trabajador comete una falta? Si ese trabajador es incumplido, bueno, también vamos a analizarlo. ¿Qué pasa si trabajadores aforados con estabilidad ocupacional reforzada cometen faltas gravísimas que den lugar a la terminación del contrato? ¿Hay que pedir permiso del ministerio o no? Ya lo analizaremos. Para efecto de esta charla, permítame comparar muy rápidamente
el procedimiento o el proceso frente a una demanda laboral y frente a una acción de tutela. Pongamos, por ejemplo, que usted es despedido o el trabajador es despedido, se siente injustamente despedido, no le han pagado sus vacaciones o a usted le deben 500.000 pesos y no le han pagado, usted presenta una demanda ordinaria, en este caso laboral, ¿sí? Un tema laboral, ante un juez. El juez analiza el caso y emite una sentencia, ya sea condenando a la empresa, ordenando su reintegro o absolviéndola, diciendo que el despido es correcto, etc. Esa es la sentencia de primera instancia del juez laboral. El trabajador o la empresa que se sientan inconformes con esta decisión presentan una apelación que va a ser resuelta por el Tribunal Superior y el tribunal definirá si confirma la sentencia emitida por el juez laboral de circuito en primera instancia o la revoca. Frente a esta decisión de segunda instancia, la parte afectada, dependiendo de los montos, puede acudir a la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se case la sentencia. Quiere decir que se deje sin efecto la sentencia anterior y se dicte una nueva favorable a la persona que presente el recurso extraordinario de casación. Pero también la Corte puede no casar, quiere decir, deja exacta, cumplida la sentencia. Entonces, esto es lo que ocurre en el proceso ordinario. Veamos ahora qué ocurre cuando presentamos una acción de tutela. La acción de tutela puede ser presentada ante un juez laboral, juez civil, juez penal. En la práctica, los trabajadores o los abogados aconsejan a sus clientes que presenten la acción de tutela ante un juez penal o ante un juez civil, muy poco ante un juez laboral, porque el juez laboral se ciña a los preceptos de la Corte Suprema de Justicia y lo más probable es que sea muy exigente. En cambio, el juez civil y el juez penal es mucho más amplio, porque acoge sentencias de otras cortes, acoge disposiciones internacionales, principios, bloque de constitucionalidad, pronunciamientos de la OIT, en fin. Y al juez de civil o al juez de penal se le informa que acceda. Y en la mayoría de las veces accede. Pues bien, si el juez de tutela concede las pretensiones, la parte afectada pues presentará una impugnación. Ese fallo puede ser objeto de revisión por la Corte Constitucional, no todos los fallos, y entonces tenemos sentencias de la Corte Constitucional, sentencia de tutela o sentencia unificada, y tenemos sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver más adelante el famoso choque de trenes, que fue una de las preguntas, y cómo se origina. Para efecto de poder entender y tomar decisiones, es necesario conocer algunas sentencias unificadas de estabilidad ocupacional reforzada emitidas por la Corte Constitucional. Recordemos que dijimos, la Corte Constitucional revisa todos aquellos fallos de tutela que hayan emitido los jueces laborales y aún las sentencias de casación de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, nos guste o no, ese despido va a llegar a ser analizado vía tutela o vía revisión de la sentencia de casación por la Corte Constitucional. En el año 2017, la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU significa sentencia unificada, es decir, tomó la mayoría de sentencias que se habían emitido, las estudió y dijo, a partir de ahora vamos a unificar nuestra línea jurisprudencial. Y dijo, ya no vamos a hablar de estabilidad laboral reforzada, sino de estabilidad ocupacional reforzada. ¿Por qué? Porque la estabilidad laboral se predicaba de aquellas personas que tenían contrato de trabajo. Los contratistas, las personas que eran vinculadas por orden de prestación de servicio o contrato de prestación de servicio, no les aplicaba la estabilidad laboral reforzada. Cuando íbamos al
Ministerio del Trabajo, el Ministerio decía, yo solamente puedo intervenir frente a discusiones entre empresa y trabajador, no entre empresa y contratista. Por tanto, los contratistas, las personas trabajadoras independientes, no eran objeto de estabilidad laboral. Sin embargo, a partir de esta sentencia importantísima, porque se trataba de un señor conductor de un vehículo, de un camión, contratado por medio de un contrato de orden o un contrato de prestación de servicio, que tuvo un accidente y causó un daño con su vehículo a otro, y el contratante, no empleador, el contratante, al considerar que era un contratista, contrato de prestación de servicio, que no tenía fuero de salud, le dio por terminado el contrato de prestación de servicio. La persona presentó tutela y la Corte Constitucional, al revisar, dijo, un momento, esta persona, no por el hecho de la forma en que fue contratada, vamos a dejarla desprotegida. Entonces amplió el concepto de estabilidad laboral no solamente a los contratos de trabajo, sino también a los contratos de prestación de servicios. Por esa razón, ya no hablamos de estabilidad laboral reforzada, sino estabilidad ocupacional reforzada, porque le estamos refiriendo a toda persona que se ocupe. Esta sentencia marca un hito porque a partir de ese momento los trabajadores independientes y los trabajadores contratistas tienen cobertura, tienen protección constitucional, tienen fuero de salud. Otra sentencia importante, ustedes, la sugerencia es las consulten, las lean, las interpreten con su abogado de confianza. Es la sentencia unificada 087-2022, donde un trabajador fue despedido, terminado su contrato, porque no había sido calificado, o sea, la PCL, la pérdida de calificación de pérdida de capacidad laboral, no le había sido emitida. La Corte dijo, no es necesaria para brindar el fuero de salud, la estabilidad ocupacional reforzada, este blindaje, no es necesaria una pérdida de capacidad. Entonces ahí vamos viendo ya una diferencia con la Corte Suprema de Justicia, que pedía que mínimo la persona debía haber perdido el 15%. En el año 2022 también, interesantísima, la sentencia SU 348, un trabajador que fue despedido, en este caso, por una enfermedad que le había generado más de 180 días de incapacidad. Estamos hablando de la sentencia 348 de 2022. Y este trabajador tenía un contrato por duración de obra o labor. Era conductor también de un vehículo, estaba incapacitado y la labor ya había terminado y continuaba con 180 días de incapacidad. La Corte revisó este caso y recuerda lo que dijimos con el artículo 162. ¿Tiene alguna relación? Entonces señaló, no señor, no es el hecho que el contrato por hora o labor haya finalizado y que ya usted lo despida, porque estando incapacitado, no importa el número de días, tiene un blindaje, tiene una protección constitucional. Interesante esta sentencia, revísela, porque en ocasiones nos consultan. Yo contraté a una persona, contrato por duración obra-labor, la labor para la cual fue contratada ya fue terminada, ¿qué hago con él? No se puede. Tiene un blindaje constitucional. Me imagino que están comenzando a preocuparse, y con toda razón. Avanzamos para el año 2023, sentencia SU 06061-2023. Este caso se trataba de una persona vinculada a través de una cooperativa de trabajo asociado. Y como las cooperativas, el trabajador cooperado es dueño de la cooperativa, es socio de la cooperativa, esto fue algo que se mal utilizó durante mucho tiempo, hoy ya casi no se utiliza,
porque se cometieron muchos y muchas injusticias. Pues bien, aquí la sentencia dijo que la Corte Constitucional, para no amparar al trabajador, desconoció el precedente constitucional. ¿Y cuál es el precedente? Que ninguna persona puede ser despedida por razón de su limitación, no importando si está o no calificado, no importando si tuvo 10, 15, 8 de PCL. Entonces, esto se va a repetir posteriormente con la sentencia 269. Y hay un caso muy importante, 2024, sentencia SU 2013, de una violinista que fue despedida también sin permiso del Ministerio del Trabajo. Como ustedes van observando, entonces miren la línea jurisprudencial, se están parando todos los trabajadores que han sido despedidos sin permiso del Ministerio del Trabajo o que habiendo obtenido una demanda contraria en la Corte Suprema de Justicia porque no tenían una calificación igual o superior al 15%. Llamo la atención para que revisen la sentencia SU 396-2024, en donde ordenaron el reintegro de un futbolista profesional que estaba lesionado. ¿Qué pasa con los futbolistas profesionales? En primer lugar, ganan mucha plata. A mí me gustaría que me pagaran nada más un mesecito del sueldo de James o de Lucho Díaz o de Falcao. Un mesecito, nada más un mesecito. Lo que ellos ganan en un día, yo no me lo gano ni siquiera en un mes. Bueno, pero se lo merecen porque son buenos futbolistas, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando uno de ellos es lesionado? Y tranquilo, lo reubicamos. ¿Dónde reubico a un futbolista profesional? Él fue contratado para jugar fútbol. No lo puedo poner en la puerta y además el salario de ellos. Entonces, aquí se ordenó el reintegro de este futbolista. Analicen todas esas causas, interesantísimo, porque son unos trabajadores muy, pero muy especializados y no puede darse el mismo rasero de un mensajero, de una secretaria, de un técnico. Y cerramos. Hay muchas más sentencias, pero he considerado las más relevantes. En este año 2025, la SU 111, donde una señora, una persona, concilió con su empleador la terminación del contrato. Y como hubo una transacción, perdón, una conciliación, una transacción a cambio de un dinero, etcétera, pero posteriormente ella dice, un momento, yo estaba enferma, yo no tenía por qué conciliar. De tal suerte que la Corte Constitucional ha dicho que cualquier transacción o conciliación debe obtener el permiso y la autorización del inspector del trabajo para que verifique que no se están violando derechos ciertos e irrenunciables. Entonces, dejo a consideración de ustedes estas lecturas de estas sentencias y vamos a completar con sentencias recientes sobre estabilidad ocupacional reforzada. Estas son sentencias de tutela, la 099 del año 2024, teletrabajo, sobre teletrabajo, la 099 de 2024, también una tutela contra la sala laboral allí en Santa Marta, la T208 de 2024, no renovación de los contratos de prestación de servicio, o sea, tutela, ya ustedes saben que el contrato de prestación de servicio, mientras la persona esté incapacitada, hay que mantener su vigencia hasta cuando regrese, porque no se puede dar por terminado ni puede no renovarse por razón de la limitación. La T231-31-2024, reintegro hasta decisión de fondo por la justicia ordinaria. Entonces, son unas selecciones de diferentes sentencias. La T258-2024, magistrada ponente Paola Andrea Meneses, incapacidades superiores a 180 días en contrato de aprendizaje. Para esa época, obviamente 2024, los estudiantes en práctica
pues no tenían los derechos que hoy ya con la reforma laboral obtienen, porque ellos tienen un contrato especial de trabajo. Por tanto, les aplica todo. Mire, hasta pudieran participar en los comités paritarios porque tienen derechos. Obviamente, si el contrato de aprendizaje va para 1 año, 2 años, etc. Igualmente, la 326-2024, no renovación, contrato de prestación de servicio. La 347-2024, para tener en cuenta trabajadoras embarazadas despedidas en contrato por obra o labor, que es muy frecuente. Las impulsadoras, las vendedoras en los centros comerciales son contratadas por duración de obra o labor y al quedar embarazadas durante la vigencia del contrato, pues no se pueden despedir. Revisen entonces las condiciones y requerimientos de esta sentencia. Igual la 427-2024, reintegro hasta la decisión de fondo. Esto ocurre cuando, presentada una tutela, el trabajador se le concede por el juez de tutela 4 meses. ¿Para qué? Para que en ese término de 4 meses presente una demanda laboral. Si en ese término de 4 meses presenta la demanda ordinaria laboral, el empleador no puede despedirla, sino hasta cuando hay una decisión de fondo. Y la decisión puede ser favorable al trabajador o a la empresa. Entonces observen ustedes que no podemos estar tomando decisiones a la ligera. La T535-2024, protección al trabajador migrante o extranjero. Y para este año la T047, barrera injustificada en el derecho al acceso a la justicia. Hay muchas, pero muchas más. En los minutos que llevo, 8:40 del día de hoy, ¿qué día es? 29 de julio de 2025. Lo más probable es que ya en las puertas de los juzgados o vía virtual se estén presentando un número considerable de tutelas por despido injusto o por violación al fuero de salud. Centrémonos entonces en los requisitos que la Corte Suprema de Justicia tenía en el año 2017. Tenía, porque ya hoy ha cambiado. ¿Qué decía la Corte Suprema de Justicia que dio lugar al choque de trenes con la Corte Constitucional? Que para que se diera el fuero de salud era necesario que el trabajador se encontrara en una de las siguientes hipótesis: que tuviera una limitación moderada, es decir, una pérdida de capacidad entre el 15 y el 25%. Miren que el primer requisito de la Corte Suprema de Justicia era que la persona hubiera sido calificada y obtenido una PCL igual o mayor al 15%. Segundo requisito, que el empleado conozca, que el empleador hubiera conocido el estado de salud. Y tercero, que se termine la relación laboral por razón de la limitación física y sin la autorización del Ministerio del Trabajo. Esto a partir del año 2027 con la ponencia del doctor Gerardo Botero, sentencia de la Sala Laboral 5163-2017, pero posteriormente, en el mismo año, la Corte Constitucional, mediante la sentencia CU 049, dijo lo siguiente: un momento, no es necesario para poder brindarle a la protección de fuero ocupacional que la persona haya perdido 1, 2, 3, 15, 20% de su capacidad laboral. Por tanto, aquí comienza el choque de trenes. Usted imagínese cuando 2 trenes chocan. Eso es eso es inmenso. Por tanto, las cortes, una diciendo sí lo puede despedir, la otra diciendo no, no lo puede despedir. Aquí el problema es que la palabra final, vía tutela, la tiene la Corte Constitucional. Por eso le decía, cualquier decisión que tomen nuestros jueces laborales, lo más probable, nos gusta o no, es que vaya y concluya siendo revisada por la Corte Constitucional, que ha mantenido esa línea jurisprudencial, esa tesis, para brindar la estabilidad ocupacional reforzada. No se requiere que la persona haya sido calificada y no se requiere que esté en una pérdida moderada, severa o profunda, sino que se encuentre en condiciones de debilidad manifiesta. En esta misma sentencia, obviamente por los minutos que nos hace falta, por eso pido
que tienen que revisarla, estudiarla. Sé que no es un tema muy fácil de analizar y de explicar, pero tómense el tiempo, los estudiantes, los asesores, reúnanse y algún día nos podemos encontrar para analizarlo con más detalle, porque no se pueden tomar decisiones a la ligera. De manera muy breve voy a señalar algunos aspectos importantes de esta sentencia 049 que marcó un hito. Dice así, entonces, primero, la ley 361-97, ley Kolbatowski, aplica, es la interpretación de la Corte Constitucional, a todas las personas en situación de discapacidad, a todas. Quiere decir entonces que no solamente aplica para contrato de trabajo, sino también contrato de prestación de servicio. En segundo lugar, sigue señalando la Corte, no se debe tener en cuenta si la persona ha sido calificada o no, o si ha perdido o no un grado de su capacidad laboral. Recuerde que la Corte Suprema de Justicia no dice a partir del 15. Entonces, en esta sentencia, la Corte Constitucional dice, no, señor, no importa si no ha sido calificada. Tercero, no es necesario, como lo dice la ley 361, que se tenga un carnet de seguridad social que indique el grado de pérdida. No, no. Sería conveniente, pero no es necesario, porque lo importante es la realidad. La persona está enferma, está limitada. Y cuarto, no es la ley la que determina cuando una pérdida de capacidad es moderada, severa o profunda, no. Porque es apenas una reglamentación. Es el hecho cierto de que usted está enfermo, que esa enfermedad le limita para poder ejercer normalmente su labor. No importa si tiene el 1%, el 2%, si ha sido calificado o no. Entonces, miren, esos dos enfrentamientos de una Corte Suprema que dice requiero un 15% mínimo en aquel momento y la Corte Constitucional que dice no es necesario. Por eso hablamos del choque de trenes. Entonces aquí en esta diapositiva le dejo el resumen para el año 2017 de lo que exigía la Corte Suprema de Justicia y en contravía a lo señalado por la Corte Constitucional. Para el año 2022, la Corte Constitucional sigue reiterando que no se requiere pérdida y, interesante para nuestro asunto, señala que la protección constitucional depende de tres supuestos. Primero, que se establezca que el trabajador realmente se encuentre en una condición de salud que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades. Segundo, que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un momento previo al despido. Y tercero, que no exista una justificación suficiente para su desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene origen en una discriminación. Y observen hoy que a través de la reforma laboral se han reforzado el fuero, sobre todo de salud mental, y se ha reforzado todas aquellas conductas, o se prohíben todas conductas de discriminación laboral. Entonces, queridos empleadores, queridos asesores, tengan muy en cuenta todos estos elementos de la sentencia. En el año 2023, la Corte Constitucional retoma lo anteriormente dicho y a partir de la sentencia SU 269 empieza a explicar cada uno de estos supuestos. Y dice así, primer supuesto, que se establezca que el trabajador realmente se encuentra en una condición de salud. Y dice, bueno, para este supuesto, los eventos que permiten acreditarlo es uno, que en el examen médico de retiro se advierta sobre la enfermedad o a que al momento del despido existan recomendaciones médicas o que se haya presentado incapacidades días antes del despido. Ojo, aquí la Corte nos está dando unas luces y diciendo, señor empleador, si usted va a tomar la decisión de despido, tenga en cuenta primero, revise uno, que en el examen de retiro vaya a encontrarse una probable enfermedad laboral. Por eso uno tiene que saber antes de tomar una decisión qué pudo. Y obvio, yo tengo examen de ingresos, tengo exámenes periódicos, tengo incapacidades que me van indicando los motivos
y las causales o las patologías sufridas. El empleador no puede decir yo no conocía. Segundo, también un evento que permite acreditar esa condición de salud es que existan incapacidades médicas de varios días vigentes al momento de la terminación laboral, o sea que esté incapacitado. Tercero, que se presente el diagnóstico de una enfermedad y el consecuente tratamiento médico. Más adelante vamos a observar que no cualquier enfermedad faculta, no, que me duele la cabeza y tengo un tratamiento de una aspirinita cada 15 días, no, tiene que ser una enfermedad que le impida el normal desempeño y haya tratamiento. Por efecto de tiempo, porque ya veo mi relojito que se está adelantando, entonces, de que exista el diagnóstico médico de una enfermedad efectuada durante el último mes de despido. Entonces, miren ustedes, queridos amigos, que a través de esta sentencia SU 269 se van analizando cada uno de los aspectos. Ahora, con respecto a la afectación psicológica, nos habla sobre el estrés laboral, nos habla de tratamiento médico, diferentes incapacidades, nos habla que el estrés laboral haya causado quebranto de salud física y mental, y algo importante, esta misma sentencia, así como dice, exijo estos requisitos, dice, si no se demuestra la relación entre el despido y la afectación de salud y que la PCL es del 0%, no concedo el amparo. Ahora, si el accionante, o sea, el tutelante, la persona que presenta la acción de tutela, no presenta incapacidad médica durante el último año de trabajo y solo debe asistir a controles por un antecedente médico, pero no a un tratamiento médico en sentido estricto, no tiene derecho a la estabilidad ocupacional reforzada. Queridos amigos, entonces continúa la sentencia 269 dando pues unas orientaciones que, repito, por efecto ya de tiempo se me va a terminar y tengo algo importante, solicito a ustedes que revisen con su abogado de confianza. Dice, para proteger a la persona en situación de discapacidad se presume que el despido se dio por causa de esta. Sin embargo, es una presunción que puede desvirtuarse, pues la carga de la prueba le corresponde al empleador para mostrar que el despido obedece a una justa causa. Por tanto, señores empleadores, llénense de razones. Y habíamos dicho que la Corte Suprema de Justicia mantenía la pérdida del 15%, pero hubo un momento en el año 2023, mediante las sentencias 1152 de la Corte Suprema de Justicia, cambió su línea jurisprudencial y dice, bueno, ahora los requisitos son, primero, la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo. Coincide con la Corte Constitucional que dice aquellas enfermedades a cortito plazo no. La existencia de una barrera que impida al trabajador poderse desempeñar, una barrera de tipo social, actitudinal, cultural o económica, y que estos elementos sean conocidos por el empleador. Entonces ya la Corte disminuyó sus exigencias y se acerca un tanto a la Corte Constitucional, pero aún muchos jueces todavía mantienen el mínimo del 15%. En esta misma sentencia, interesante que la magistrada dice, en un proceso judicial el trabajador debe demostrar que tenía una discapacidad, o sea, una deficiencia más barrera laboral, y que el empleador conocía tal situación. Y el empleador, ¿qué debe probar? Bueno, que realizó los ajustes razonables, que en caso de no poderlos hacer, debe demostrar que era una carga desproporcionada o irrazonable y que se lo comunicó al trabajador. Igualmente puede acreditar que se cumplió una causal objetiva, una justa causa, mutuo acuerdo o renuncia libre y voluntaria del trabajador. Ya la Corte nos está dando guías sobre cómo proceder en caso que querramos salir. Nuevamente, la Corte Constitucional en la sentencia 213 llama la atención a la Corte Suprema de Justicia y quiero terminar con una sentencia importantísima, la T-258 de 2024, que dice, usted, empleador, sí puede dar por terminado el contrato a un trabajador limitado cuando cometa una justa causa. Brevemente, este era un trabajador vinculado a una empresa X
técnico de aire acondicionado, tuvo un accidente, una pérdida sin estimar del 22%, pero cometió un error gravísimo, gravísimo. Estando en fuero de salud, envió fotos y videos obscenos a una compañera de trabajo, acoso sexual, y quedó probado que le solicitaba o le ofrecía dinero a cambio de sus favores. Lógicamente la empresa lo llamó a descargos, la muchacha presentó su queja ante el comité de convivencia, siendo esto una falta gravísima, contemplada en el reglamento de trabajo, la empresa le dio por terminado, luego de escuchar los descargos, el contrato de trabajo y no pidió permiso del Ministerio del Trabajo. Y conforme obviamente el trabajador acude ante un abogado, este le dice, vamos a presentar una demanda, la pierde en primera instancia, presenta apelación, la pierde en segunda instancia, van a casación y la corte dijo, voy a leer la parte importante, cuando se acredita una causal objetiva o justa y se contradice la presunción de despido discriminatorio, no es obligatorio acudir al Ministerio del Trabajo, ya que esta causa objetiva, esta falta, desvirtúa y justifica el actuar del empleador de manera imparcial, sin que exista protección foral, según el artículo 26 de la Ley 361, tal como se explicó en la decisión que pido que revisen 2586 del año 2020, en la que se dispuso que la objetividad es una condición para el despido o la terminación de los contratos de trabajo de personas con discapacidad. Dicho de otra manera, este señor trabajador limitado abusó del fuero de salud porque cometió faltas graves, gravísimas, acoso sexual, llamado a descargo por la empresa. La empresa encontró probadas las conductas y lo despidió sin permiso del Ministerio del Trabajo. Por tanto, queridos compañeros, para evitarnos estas situaciones de conflicto, revisen muy bien la sentencia que les he comentado. Puede haber algunas otras más importantes, posiblemente, presento disculpas si las he omitido, y apóyense en su abogado de confianza. No tomen una decisión a la ligera. Como siempre, la bibliografía está disponible en Posipedia, en las páginas de Presidencia, Mintrabajo, y cedo la palabra a nuestra querida amiga Clau para que nos lleve al sondeo final. Adelante, Clau. Creo que sí, doctor Jesús. Vamos con nuestro sondeo final. Para terminar la relación laboral con una persona en situación de debilidad manifiesta, se necesita permiso de A. ARL, B. EPS, C. Ministerio de Trabajo, D. Todas las anteriores, E. Ninguna de las anteriores. Clau, estamos en el sondeo. Sí, señor. Es que no habían terminado de votar, doc. Me Listo. disculpo, me disculpo. Entonces, nuestra primera pregunta, bueno, la A, ARL con un 4%, respuesta, perdón, B, EPS con un 0%, C, Ministerio de Trabajo con un 71%, D, todas las anteriores con un 22%, E, ninguna de las anteriores con un 2%. Doc, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Excelente, excelente. La respuesta es la C. Hay que solicitar permiso al Ministerio del Trabajo, que había obtenido un 29% y luego en la sesión hoy tiene un 71%. Yo sugiero, considero, consulten siempre y ante la duda es preferible pedir permiso del Ministerio del Trabajo. La respuesta es la C. Muchas gracias. Claro que sí, Doc. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La Ley 361 de 1997 es conocida como A. Ley de Salud Mental, B. Ley de Klopatowski. Klopatowski. Eso, muy bien. C. Ley contra el ruido, D. Todas las anteriores, E. Ninguna de las anteriores. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A, ley de salud mental con un 13%, B, ley de Klopatowski con un 63%, C, ley contra el ruido con un 2%, D, todas las anteriores con un 6%, E, ninguna de las anteriores con un 15%.
Doctor Jesús Palomino, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien, porque la respuesta es la B, ley Klopatowski. Recuerde que el senador Jairo Klopatowski, quien es una persona limitada, fue el ponente de la ley 361 y en su honor se le llama ley Klopatowski. La respuesta B, que había obtenido un 47%, ya aumentó a un 63%. Muchas gracias, doctor Jesús Palomino. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo. La expresión choque de trenes aplica a las diferencias por fuera de salud entre A, EPS y ARL, B, Empresa y Ministerio de Trabajo, C, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, D, ninguna de las anteriores. Estas son las respuestas de nuestra tercera y última pregunta. A, EPS y ARL con un 9%, B, Empresa y Ministerio de Trabajo con un 9%, C, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia con un 80%, D, ninguna de las anteriores con un 2%. Doctor Jesús Palomino, ¿cómo nos fue con esta pregunta? Excelente. Este grupo hoy merece unos premios, tiene que mandarle unos regalos. Excelente. Porque la respuesta es la C. El choque de trenes se da entre el enfrentamiento de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. La respuesta es la C, que había obtenido 55% y aumentó a un 80%. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús Palomino. Tenemos 2 o 3 preguntas aproximadamente. Tenemos que pues leerlas rápidamente, ya que pues por tiempo sí debemos de minimizar. Y cuando es un tema no de enfermedad, sino de incapacidad por accidente de trabajo por más de esos 180 días y es despedido aún llevando 585 días de incapacidad, cuando llega a su trabajo a reintegro con preinscripción médica y le dicen que usted ya no trabaja para nuestra empresa desde hace ya varios meses. Esa pregunta la realiza el señor Willington Soledad Sarmiento. Lógicamente hay que analizarlo con más detalle, pero por lo que escuché, la persona accidente de trabajo cumplió su ciclo de incapacidad de 500 y tanto y regresó. Habría que mirar si fue un contrato a término indefinido o un término fijo o ya le habían dado el preaviso por anticipación. No podría decir en este momento sí, no, porque recuerde, todo esto tiene sus bemoles, pero me anticipo. Si se le había informado antes del accidente que tenía un término fijo, que su contrato no se prorrogaba, pues lógicamente al regresar de las incapacidades pudiéramos decir que se da aplicación al preaviso, porque la terminación ya no se da por el estado de salud. Lógico que hay que esperar mínimo unos 30 o un poquito más de días, porque recuerde, la persona puede nuevamente volver a agravarse, va y le pueden otorgar hasta incapacidad retroactiva. De todos modos, para este caso, que son muy especiales, no hay una respuesta genérica. Habría que consultar más en detalle. Cualquier cosita, si usted gusta, llámeme. Ya usted sabe, mi teléfono me escribe. Y si es un caso real, pues le puedo o podemos orientarlo y analizarlo. Gracias. Muchas gracias, doctor Jesús. Y tenemos nuestra última pregunta de la señora María Damaris Largo, que dice, bueno, ¿qué hacer con empleados que a toda hora piden incapacidad por migrañas 2 y 3 días y siempre pasa lo mismo y los médicos dicen que... Migraña 2 y 3 días, pero es aparentemente normal. Bueno, lo primero, entendería que esto es un evento común. Y lo primero es recordar que toda empresa debe tener su programa de rehabilitación. Porque frente a esto, el médico de la empresa tiene que verificar en conjunto con su EPS, porque esta migraña, de todos modos, lo más probable es que le afecte el rendimiento laboral. Igual que el anterior, no le puede decir, mire, como es una migraña, despido. No. Para estos casos de fuero de salud, frente a la duda, consulten a su abogado de confianza. Aquí damos orientaciones, analícenlo con mejor, porque cualquier error va a implicar el reintegro del trabajador. Igual que le dije a la anterior, si usted gusta, hoy estoy en Montería, de aquí salgo para Popayán, qué chévere, Montería, Popayán, uy, después vamos para San Andrés, ¡epa, viva Colombia!
pero en algún momento me escribe por correo o me llama y podemos analizarlo con más detalle y orientarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Jesús Palomino. Agradecemos por tu intervención y por compartir con Ustedes, nosotros esta valiosa información de tu comunidad. Nos veremos en otra próxima oportunidad. felicidades. Estés Gracias. muy bien. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación activa y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder acceder a estas y muchas iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje de Posipedia, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectado con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o seguirnos a través del canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece pues en la pantalla, perdón. Les recomendamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a través de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestros talleres web, deseándoles un excelente. Bienvenido. Desde Positiva Compañía de Seguros te traemos una oferta renovada de cursos virtuales gratuitos en seguridad y salud en el trabajo. Una oportunidad pensada para trabajadores, responsables del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y directivos que buscan entornos laborales más seguros y saludables. ¿En qué puedes capacitarte? En temas como cambio climático y seguridad y salud en el trabajo, prevención de caídas, primeros auxilios físicos y psicológicos, comunicación efectiva, brigadas empresariales, comités, gestión emocional y mucho más. Todo 100% virtual, sin costo y con certificación inmediata. ¿Cómo inscribirte? Muy fácil. Ingresa a inscripcionvirtual.posipedia.com.co, diligencia tus datos y elige el curso que más te interese. ¿Inscripciones grupales? Escríbenos a educavirtual@positiva.gov.co. En 2025, súmate al compromiso por entornos laborales más seguros. Capacítate con Positiva y haz de la prevención una cultura.